Somos el pueblo de Dios. Cuando uno tiene el amor del Señor es bien difícil decir que no. Entra en ¿cómo se llama? Hasta en ansiedad. Porque hoy esta tarde veníamos un poco con una hora anticipada, ya queriendo que iniciara el servicio. Pero bien, aquí estamos. El tema que se me dio a mí en esta tarde es el poder de su sangre. Miren, estamos en la semana anual, y lo voy a titular así, estamos en la semana anual, en la que cada año se da inicio al desenfreno, según la tradición. Imagínense. Se da inicio al desenfreno porque hay un momento en el cual ustedes han oído hablar del carnaval. Se dan carnavales alrededor de todo el mundo y hay uno más famoso que es el de Río. Para luego pasar a una etapa supuestamente de tranquilidad y en esta semana por lo menos a 2 días de estar contristados y de mostrar mucha religiosidad. Nótese bien lo que le digo, mostrar mucha religiosidad. Para luego pasar al desenfreno. Después de esos 2 días se pasa al desenfreno de esa religiosidad y pasa un año más y esperamos las vacaciones de agosto y a esperar las vacaciones de diciembre. Eso es todo. Así de sencillo. Para muchos ni siquiera pasan esos 2 días de religiosidad, ni siquiera eso. La vacación empezó desde el viernes pasado y va a terminar el lunes. Y el tiempo no les va a alcanzar, ese tiempo de vacación. Para ellos es tiempo de divertirse, es tiempo de vacacionar, pero nada que ver con lo que se conmemora. Me llamaba la atención lo que cantaba el hermano del sacrificio, de la muerte de nuestro Señor Jesucristo, de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, que es la base de nuestra fe. Pero eso para la mayoría pasa a veces hasta inadvertido, porque lo importante es la vacación y no el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, que dio inicio a un nuevo pacto. Pacto en griego es diateke, o sea, testamento, un nuevo pacto, un nuevo testamento. Por eso es que a veces vemos Antiguo Testamento, Nuevo Testamento, y de ahí viene todo el origen por el nuevo pacto, el pacto que nuestro Señor Jesucristo hizo con su sangre preciosa. A través del tiempo Dios ha amado siempre su creación, como creo que todos los que estamos acá amamos algunas cosas que hemos podido hacer. No dudo que los que estamos acá amemos nuestro hogar, amemos a nuestros hijos, amemos nuestro matrimonio. Es así. Algunos tienen empresa o tenemos empresa, amamos nuestra empresa, luchamos por ella. Pero en el principio no había contaminación y entró el pecado en la vida del hombre a través de Adán y Eva. Pero como Dios siempre ha amado su creación, desde el principio nos ha amado hasta tal punto que ha tratado de redimirnos a como dé lugar. Y es así como en la historia de la humanidad encontramos 7 pactos. 7 pactos condicionados y uno totalmente incondicional, irreversible. Es el último pacto, el de Cristo Jesús, Señor nuestro. Los pactos anteriores se dieron en Adán
en Edén, en Adán, en Noé, en Abraham, en Moisés, un pacto que se llama el palestino y un pacto davídico, el de David, para llegar al pacto actual de nuestro Señor Jesucristo. Este es mi nuevo pacto, dice el Señor Jesucristo en la última cena. En todos los pactos siempre ha existido una relación de nuestro Señor Jesucristo. Fíjense bien, en todos ha habido una relación de nuestro Señor Jesucristo. En el adánico, así como por el Adán entró el pecado y tuvimos que salir del paraíso porque estaba contaminado por el pecado, así el postrer Adán o el último Adán permitirá o permite que nosotros entremos ante la gracia de Dios y nos reconciliemos con Dios. En Abraham, Jesucristo representa al Hijo que Él iba a sacrificar, con la diferencia que Dios, nuestro Padre Celestial, envió a su Hijo amado y sí fue sacrificado. En el pacto davídico aparece un pacto mesiánico en el cual aparecen reyes con la descendencia del rey David. El último rey se llama Jesucristo. ¿Qué quiere decir eso? Jesucristo siempre ha estado desde el principio. Jesucristo es el principio. Jesucristo es el fin. Jesucristo es el alfa. Jesucristo es la omega. Él ha sido, es y será para siempre Rey de reyes y Señor de señores. Amén. Desde el principio siempre hubo sangre. Primero cuando fue necesario vestir a Adán y a Eva porque estaban desnudos. Ellos pecaron y descubrieron su desnudez y dejaron su inocencia. Y conocieron lo que era el bien y el mal. Y el Señor tuvo que sacrificar uno o varios animales para poder vestirlos con sus pieles. Corrió sangre para poder vestirlos a ellos. Eso es lo que se dio. Más adelante encontramos la muerte de corderos, de palominos, de becerros, de toros, que mueren una vez al año para la expiación de pecados, para cubrir los pecados. En el Éxodo encontramos que para que el pueblo pudiera ser liberado, fue necesario seguir las instrucciones que Dios le dio a Moisés y que Moisés le dio al pueblo. Esas fueron pintar los dinteles de las casas con sangre para que el ángel de la muerte no entrara a ese lugar y pudieran ser liberados esa noche a través de la muerte. Pero para ellos la sangre representó la liberación de Egipto. La sangre representó la salvación de sus vidas. Como para nosotros en este tiempo, la sangre significa la liberación del pecado y la salvación y la vida eterna. Ese es el poder de la sangre de Cristo. Es necesario que tomemos en cuenta que antes, una vez al año, el sumo sacerdote entraba al lugar santo para limpiar de los pecados a todo el pueblo judío, una vez al año, por lo que se sabía y por lo que no se sabía. Pero vemos en Hebreos, búsquenlo, en el capítulo 9, y leemos del versículo 11 al 15. Y en la medida que lo encuentre, se pone de pie, por favor. Si no tiene Biblia, igual, nos ponemos de pie. Hebreos capítulo 9, versículos del 11 al 15. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, su palabra dice así: pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros,
por él más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos, ni de becerros, sino por su propia sangre entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención, porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Así que, por eso es mediador del nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Padre, te damos gracias en esta tarde por tu palabra. Gracias porque tú eres grande, eres misericordioso y nos das estas palabras para que nosotros no se nos olvide el sacrificio que tú hiciste en la cruz del Calvario. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Pueden sentarse. Ninguno de los pactos anteriores dio resultado. Ninguno. Y corría la sangre todos los años, todas las ocasiones que había pecado, corría la sangre. La mejor forma era de hacerlo con un cordero puro y sin mancha. Puro y sin mancha. Es decir, buscaba un cordero que no tuviera ningún defecto. Eso era lo que la ley decía. Y llegaron al extremo de que hasta eso corrompieron. Hasta el sacrificio del cordero llegaron a corromper. Porque agarraban el que no servía, el que menos les era útil, y ese llevaban al sacrificio. Porque a última hora andaban buscando qué sacrificar. Y por eso los que estaban en los alrededores de los templos se aprovechaban de ellos y les vendían cualquier cosa. Porque hasta última hora se acordaban que una vez al año el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo para expiar de los pecados del pueblo, para rociar con la sangre de los pecados del pueblo, y hasta último momento hacían eso. Llegaron a ese extremo. Algunos, por supuesto, no tenían dinero, pero no todos era porque no tenían dinero, sino porque se tocaban el bolsillo aún para hacer el sacrificio. Y compraban palominos. Y aún esos palominos compraban el más barato. Y es así como se corrompieron sacerdotes y pueblo. Y esto se llevó nada más a que fuera un simple ritual. Un ritual como cualquiera. Porque había que hacerlo. Porque es la Semana Mayor. Pero nada más. La ley estaba escrita en las tablas. Fue escrita 2 veces. La primera, Moisés se encargó de romperla en un momento de ira al ver que su pueblo se había desviado. Y miren Dios cómo es de amoroso. Lo vuelve a llamar y le vuelve a dar las tablas. Lo único que esta vez él las escribió. Ya me imagino Moisés escribiendo las tablas. La ley estaba ahí. Pasaron reyes, pasaron sacerdotes, pasaron épocas en las cuales, para su información, la bendita palabra de Dios quedó relegada al último de los términos. La palabra de Dios como nada. Tanto que en el reinado de uno de ellos, de Josías, la ley se encontró en un basurero del templo, porque el templo era un basurero. Ya nadie llegaba. La ley allí estaba, la ley de Dios.
Dios hizo 7 pactos y ninguno funcionó. Dios le dio la ley y no funcionó. Dios le dio una promesa y no funcionó. Pero no funcionó porque Dios no funcionara. No funcionó porque el hombre siempre se negó a obedecer a Dios. Ese era un problema serio. Un problema serio por resolver, porque el amor de Dios es más grande por sobre todas las cosas. Pero la ley estaba escrita en piedra, pero no en los corazones ni adentro de los que la recibieron. Por eso fue necesario que surgiera el nuevo pacto, porque la ley solo servía para condenar. Por eso fue necesario que escribiera Juan 3:16, donde nos dice que de tal manera amó Dios al mundo, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Ese es el que nosotros nos podemos. Pero más adelante, en el versículo 17 nos dice: porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. A través de Cristo hay salvación. La carta que hemos leído, una parte de la carta nos enseña claramente que en el nuevo pacto, nuestro Señor Jesucristo, el Hijo de Dios, al hacerse hombre, viene a tomar muchas funciones. ¿Y qué funciones toma? En esto que hemos leído nos señala que es el sumo sacerdote. Él es el sumo sacerdote. Ya no hay un sumo sacerdote que entra una vez al año. El velo del Santísimo, el día que muere nuestro Señor Jesús, que entrega su alma, no porque lo mataron, sino porque Él entregó su vida, ese día el velo del templo, dice la Escritura, se rasgó y ya no hubo más lugar santísimo, porque a través de su sangre usted y yo tenemos entrada al lugar santo. Además de ser el sumo sacerdote, nuestro Señor Jesucristo es el Cordero puro y sin mancha, tal como lo dice el Evangelio de Juan, tal como lo dijo Juan el Bautista al verle antes de bautizarlo: este es el Cordero sin mancha que quita el pecado del mundo. ¿Que cómo lo supo? Igual que Pedro, no se lo reveló carne ni sangre, se lo reveló Dios a través de su Espíritu. Por eso vayamos al versículo 11 que hemos leído. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo no hecho de manos, es decir, no de esta creación, nos muestra a Cristo como el sumo sacerdote. ¿Pero de qué templo? ¿De qué templo? Del templo eterno, del templo de Dios. Y mientras nosotros estamos acá por su gracia, por su sangre, por ese derramamiento, por el poder de su sangre, usted y yo somos templo y morada del Espíritu Santo. No es algo hecho con manos de hombre, es una creación divina. Y vamos a un templo mayor y a un lugar mayor, a un lugar santo, porque a través del último Adán, que es Jesucristo, tenemos entrada al reino de los cielos. Ese es el poder de su sangre. El versículo 12 nos dice: y no por sangre de machos cabríos, ni de becerros, sino por su propia sangre entró una vez y para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención.
Él pagó el precio para que nosotros fuéramos redimidos. Y el precio lo pagó con su vida y con su sangre. Hermanos, qué bueno que estamos en este lugar en esta noche, no en otra. Qué bueno que decidimos venir y estudiar la palabra del Señor. Y qué bueno que tomemos conciencia en esto. Para los que conocemos del Señor, da tristeza ver el ritualismo con el que se celebra nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, déjenme decir, Cristo no muere cada año. Cristo murió una sola vez por usted y por mí. Hermanos, Cristo no está crucificado. Cristo resucitó. Por Él hay salvación y vida eterna. Por eso es que creemos en Cristo. Hermanos, no había forma de que nosotros pudiéramos ser redimidos. No hay forma. No hay una forma. Cristo fue quien pagó por medio de su sangre para que nosotros pudiéramos liberarnos del pecado. No hay otra forma. No hay otro camino. Es un precio altísimo. Dios probó la fe de Abraham con su hijo. Le dijo que se lo llevara al monte Moriah y que se lo sacrificara. Y Abraham tuvo fe y lo llevó y amarró al muchacho y lo iba a sacrificar, y el ángel que mandó el Señor le dijo: detente, y le mostró: allí está un cordero sin mancha que va a ser sacrificado por tu hijo, no lo mates. Sé que me amas, sé que tienes fe, agarra ese cordero que está en esos trabado allí, agárralo, llévalo, ponlo en lugar de tu hijo, que ese va a expiar todos tus pecados y te va a hacer grande por la fe que tú me has mostrado, por tu obediencia. Mas el hombre no entendió. Y fue necesario que Cristo pagara con su vida para que usted y yo pudiéramos ser libres de todo pecado. Nadie puede hacerlo. Lo que leí a la joven aquí esta tarde, en cuanto que le impresionó del libro de Juan, que nos llamó amigos y que Él dio la vida por sus amigos, eso no lo hace nadie. Nadie se sacrifica por otro como Dios se sacrificó por nosotros. Aún siendo lo que hayamos sido, a Dios no le importa. Dios nos ama a cada uno de nosotros. El versículo 13 nos señala claramente: porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne. Esto era únicamente para la purificación de la carne. Pero ahora la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Y no es la carne la que está allí purificándose, sino que somos nueva criatura. Y como nueva criatura tenemos un espíritu que Dios nos ha dado, santo y puro, que debe predominar sobre la carne. Es diferente. Ahora el Espíritu de Dios, si nosotros le permitimos obrar en nuestras vidas, será Él el que predominará sobre la carne. Porque miren, es triste. ¿Saben ustedes que dentro del cristiano, a pesar de que Cristo pagó por usted y por mí, hay cristianos en los cuales prevalece la carne y se les llama cristianos de la carne? ¿Sabe por qué? Y eso es grave. Y se sufre más. Porque es hijo de Dios. Porque permite que la carne esté sobre el espíritu.
¿Y qué hago, pastor? Simple. Las cosas del Espíritu se entienden con el Espíritu y las cosas de la carne se entienden por medio de la carne. Si usted alimenta más la carne, lamentablemente, déjeme decirle, será un cristiano carnal. Pero si usted alimenta el Espíritu predomina sobre la carne y será un cristiano espiritual. Aprenda eso. Por eso sufrimos. Cuando nosotros pecamos es porque la carne ha predominado sobre el Espíritu. Tengamos cuidado. Porque como hijos de Dios sabemos que estamos pecando y sabemos que estamos cometiendo errores. Porque estamos dejando que la carne se ensañe sobre nosotros. Airados, dice la Escritura, pero no pequéis. ¿Cuándo es que pasamos a pecar? Cuando nos enojamos y pasamos a otra etapa. A la violencia verbal, física, psicológica o lo que sea. ¿Y después qué viene? La vergüenza por lo que dijimos a nuestros hijos, la vergüenza por lo que dijimos a nuestras esposas, la vergüenza por lo que dijimos a nuestro vecino, la vergüenza por lo que le dijimos a nuestro jefe o a nuestros subalternos. Porque nos airamos y pecamos. Airaos, pero no pequéis. Cristo nos ha dado un espíritu nuevo que nos da victoria y debe estar sobre la carne. Y aquí viene algo hermoso en el versículo 15. Así que por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Dice la Escritura que ya no hay más mediador entre Dios y los hombres, solo nuestro Señor Jesucristo. Antes era el sumo sacerdote que tenía que entrar al lugar santísimo una vez al año. El velo se rompió con la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Y el sumo sacerdote ahora entró a ese templo, donde usted y yo somos templo y morada del Espíritu Santo, y está en nosotros, ese sumo sacerdote. Y no una vez al año, está todos los días de nuestra existencia. Ya no hay más mediador entre Dios y los hombres, solo Jesucristo, a través de su Espíritu Santo. ¿Y por qué? Por la preciosa sangre de Cristo. Ese es el poder de su sangre. Muchos hemos oído algo que puede convertirse en una herejía, en una expresión que, perdone, la decimos los hijos de Dios como la dice cualquiera. Una expresión que la decimos en angustia, la decimos en emergencia, la decimos como sorpresa, la decimos por cualquier cosa y a veces sustituye otro tipo de formas de hablar. ¿A qué me quiero referir? Cuando decimos la sangre de Cristo. La sangre de Cristo tiene poder. Y lo decimos como un fetiche. Perdone que se lo diga, pero lo decimos como un fetiche. A tal extremo que en esta época hay personas que se sangran. Sus rodillas, sus espaldas, lo que sea, pero se sangran porque necesitan ver sangre. Necesitan ver que hay ídolos que sangran y adorarles. Y peor aún, los vemos compungidos, los vemos tristes, así como muchos religiosos, pero solo en estos días. Y nótese que no digo espirituales, digo religiosos, ritualistas. Para entender mejor, busquen la primera carta al apóstol Juan, del apóstol Juan, y vamos a leer el versículo 7 del capítulo 1. Quiero que quede clara la idea. Si no lo encontró, yo se lo leo.
Primera epístola del apóstol San Juan, en su capítulo 1, versículo 7 nos dice: pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Eso dice el 1:7. El poder de la sangre de Cristo se ve como andamos los 365 días del año. Hermano, la sangre de Cristo no es para expresiones de ese tipo, como quien dice: ay Dios mío, la sangre de Cristo. Lo decimos, otros tienen otras expresiones, pero muchos decimos: la sangre de Cristo tiene poder, pero solo es un dicho del diente al labio. ¿Cómo estamos los 365 días del año? ¿Andamos en cosas turbias? ¿Andamos en cosas oscuras? ¿Andamos en cosas que nos avergüenzan? Mire, si andamos así, mejor pongámonos a cuentas con Dios. Y ahora sí, porque la sangre de Cristo tiene poder y nos limpia de todo pecado, para siempre. Y seremos entonces, por la sangre de Cristo, parte del nuevo pacto, parte de ese Nuevo Testamento, parte de esa nueva herencia, parte de esos nuevos cielos y nueva tierra que se mencionan en el libro de Apocalipsis. ¿Me entienden lo que es el poder de la sangre de Cristo? El poder de la sangre de Cristo no es una expresión. El poder de la sangre de Cristo es una acción, es algo que se vive, es algo que se ve, es algo que se siente, es algo que se demuestra. ¿Y cómo se demuestra? A través de su testimonio y el mío. Allí se ve si hemos sido lavados con la sangre de Cristo, porque la sangre de Cristo tiene ese poder. ¿Cómo eran mis días antes de estar en el Señor, de regresar? Porque tuve turbulencias, y grandes turbulencias. Hermanos, salir viernes de vacaciones y regresar martes, si es que no se pensaba en otra cosa. Y la tristeza del día lunes, del próximo lunes, de saber que se llegó el día martes y no nos alcanzó para seguirnos emborrachando, embriagándonos y divirtiéndonos, sin conciencia de qué es lo que significa esta semana para todos los hijos de Dios. La única conciencia que había era gastar el dinero y ver a dónde se gastaba. La única conciencia que había era ver qué habíamos comprado para seguir bebiendo. Y no fue así, sino por la poderosa sangre de Cristo que me dijo: alto, ya estuvo suave, y me sacó de ahí. Y me abrió los ojos de lo que estaba haciendo. Y sé con tristeza, pero con mucha tristeza, oigo los comentarios de las personas que no tienen temor de Dios, aunque dicen ser creyentes y cristianos. ¿A dónde vas a ir esta Semana Santa? ¿Qué vas a hacer en la Semana Santa? En las oficinas el día viernes, ¿a dónde vamos a ir cuando salgamos? ¿A dónde vamos a celebrar? La tristeza de ciertas mujeres y de ciertos hijos. ¿Por qué no vino mi papá anoche a dormir? Ya va a aparecer. Y verlo aparecer hasta un día lunes, sin nada, totalmente acabado, totalmente destruido, y pensando en que la semana empieza y buscar qué, ¿para qué? Para seguir en la misma historia. Esa es la vida de muchos en este país y en el mundo. Esa es la vida. Y se usa el término de la Semana Santa. Y se ve con tristeza muchas veces la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Pero no hay un cambio. ¿Y sabe por qué no hay un cambio?
porque el único que tiene el poder es Cristo mismo, quien nos saca de ese lugar donde estamos a través de su sangre preciosa y nos limpia de todo pecado. Y demos gracias a Dios, porque usted y yo estamos acá y espero hayamos sido limpiados con la sangre de Cristo. Por fe lo hemos creído, yo sí lo creo. ¿Cuáles son los beneficios de la sangre de nuestro Señor? En primer lugar, como dice la carta del apóstol Juan, nos limpia de todo pecado. En segundo lugar, en Efesios 1:7 nosotros leemos: en Él tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Por su gracia, por su sangre fuimos redimidos. Él pagó por usted y por mí. Estábamos condenados a muerte. No había forma de salir. No había forma. Condenados a muerte. Bien, si Cristo no muere por usted y por mí, si Cristo no viene a la tierra, nosotros estábamos condenados a perdición eterna. Por eso debemos dar gracias por el sacrificio de Cristo. La carta de los Hebreos, en el capítulo 10, nos dice, en el versículo 19 al 22, así que hermanos, tenemos libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, que es lo que les he estado diciendo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, que es cuando Él rompió el velo en su muerte. Esto es de su carne. También tenemos, dice, un gran sacerdote sobre la casa de Dios, que es Cristo. Acerquémonos pues, oiga bien esta parte, con un corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Esto es en esencia el poder de la sangre de Cristo. Este es el nuevo pacto. Este es el período de la gracia, donde ya Él pagó por usted y por mí. Salía el doctor del cuarto donde estaba esa mujer a punto de tener a su hijo. El futuro padre estaba esperando que naciera su hijo. Con mucha emoción esperaba ese nacimiento, con mucha alegría. Y salió ese doctor y lo llamó, pero no se veía muy contento. Salen con esa cara bien seria, no sé por qué, salen con una cara bien grave los doctores. Y le dijo, la situación no está fácil, le dijo. Cuénteme, doctor. Hay dos caminos. Si ese niño nace, la madre muere. O el niño muere y la madre vive. Usted tiene que decidir. Fue un golpe grave, un golpe terrible. Y el hombre dijo que muera el niño y que viva la madre. Allá en el cuarto estaba esa madre y se oyó desde el fondo de ese cuarto gritar y decir: no, esa no es la voluntad. Mi voluntad es que nazca el niño y muero yo. Y así fue. Ella murió y su hijo vivió. Eso es lo que nuestro Padre Celestial también decidió. Esa madre decidió que su hijo viviera, que tuviera la oportunidad de conocer este mundo y de ser la alegría de su padre. Dios lo había mandado para que naciera y que viviera y hiciera compañía en su padre. Dios, sin conocerle a ustedes, sin conocerme a mí,
decidió que su Hijo amado muriera en la cruz del Calvario, derramara su sangre para que usted y yo tuviéramos vida eterna. Él no vino a lo que muchos pensaban. Él vino a que el mundo fuera salvo por él, usted y yo. Esa es la esencia del poder de la sangre de Cristo. Eso es lo que Cristo quiere para usted y para mí. Si usted ya recibió a Jesucristo, por su sangre ha sido lavado de todo pecado. Pero si en este lugar usted no ha recibido a Cristo como su personal y único Salvador, para usted es Juan 3:16, donde dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que envió a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida y vida eterna. El creer en la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado y nos da salvación. Él tiene todo ese poder, pero eso usted lo decide. Inclinen su rostro, vamos a orar. Padre, gracias te damos en esta tarde.